de qué es lo que vamos a hablar. Me cambiaron los muñequitos y ahora, ¿qué hago? Y esta frase de me cambiaron los muñequitos es muy utilizada entre nosotros. Yo creo que más entre los boricuas, no sé si en otros países latinos. ¿Y a qué se refiere que me cambiaron los muñequitos? Pues se refiere al momento en que descubrimos que aquello que yo creía cierto ya no lo es. Ya eso ya pues no es como yo pensaba. Y eso sucede a veces cuando, por ejemplo, imagínese usted que usted tiene un hijo y él todo el tiempo había dicho que quiere estudiar medicina y de la noche a la mañana viene y le dice, papi, yo lo que quiero estudiar es ballet, quiero ser bailarín de ballet. Pues mire, ahí le cambiaron los muñequitos definitivamente. También se refiere a cuando ocurre un evento que nos saca de nuestra zona cómoda, y no tanto nuestra zona cómoda, sino de nuestra rutina regular. Imagínese usted que se mete al baño y empieza a bañarse, está bien enjabonadito, y de momento se va el agua. ¿Y sabe qué? Usted no tiene ni cisterna ni nada, así que usted se quedó enjabonado y le cambiaron los muñequitos en ese momento, o sea, le cambiaron la rutina y va a tener que, y digo que va a tener, porque no hay de otra, que bregar con esa situación. Estos eventos que ocurren en nuestra vida le llamamos cambios como tal. Y saben que lo único permanente es el cambio. Eso es algo que decía este gran filósofo Heráclito, filósofo griego de los años 500 antes de Cristo. Y es que la realidad es que estamos en un cambio constantemente. La Tierra, el planeta, está cambiando constantemente. Nosotros, los seres humanos, estamos en un proceso de cambio continuo y todos los seres vivos, todo está destinado a ir cambiando continuamente. Por lo tanto, no nos queda de otra que irnos acostumbrando a los cambios. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que hay estos cambios, pueden haber muchos que se pueden predecir. Se pueden predecir, por ejemplo, las estaciones del año se pueden predecir. Todos sabemos que hay un invierno, hay un otoño, hay un verano. También se pueden predecir las etapas de vida. Todos pues comenzamos como un bebé, niño, adolescente, joven. Y eso es bueno porque nos podemos preparar. La realidad es que hay mucha gente que a pesar de que saben que vienen unos cambios, no se preparan, ¿verdad? Ahora, lo interesante del caso o lo que viene a la discusión hoy es estos cambios que vienen repentinamente, de sorpresa, y nos cogen como que desarmados. Y estos son los cambios que queremos hablar hoy. ¿Cómo trabajar con estos cambios? ¿Qué pasa con estos cambios? Pues representan una amenaza y crean una incertidumbre, sobre todo cuando es una situación totalmente nueva para nosotros. Esa es una. Lo otro es que esa situación está fuera de nuestro control. Peor aún. La tercera, desconocemos o no sabemos cómo manejarla. Cuarto, no sabemos cuánto tiempo nos va a tomar trabajar esa situación o superarla como tal. Y número 5, no tenemos ni idea cómo va a terminar. Y todo esto produce en nosotros un sinnúmero de emociones fuertes, como les dije, la incertidumbre. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el primer paso para manejar esto? Y yo les voy a decir, el primer paso es trabajar con lo que podemos manejar. Bueno, ¿y qué es eso que podemos manejar? Nosotros mismos. Nosotros mismos podemos manejar cómo recibimos, cómo interpretamos y cómo vamos a trabajar esas situaciones. Entonces, las emociones, ¿qué vamos a hacer con ellas? En particular que nos embarga. Y es la siguiente.
la desesperación. ¿Y qué es la desesperación? Bueno, bien simple, es la falta de esperanza. ¿Y qué es la esperanza? Pues miren, yo quiero compartirle aquí una pequeña definición que me gusta mucho. La esperanza es un estado de fe y un estado de ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables. Cuando tú tienes un estado de fe y un estado de optimismo, siempre esperando a que algo bueno va a pasar. Esto es con relación a los eventos o circunstancias de nuestra vida o del mundo, lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que queremos buscar? Bueno, queremos buscar un estado de esperanza y queremos buscar un estado de calma. Eso es lo que queremos buscar. Ahora, ¿cómo logramos un estado de calma? ¿O qué es un estado de calma? Es un estado psicológico y conductual o de conducta que transmite tranquilidad y control emocional. La calma es la fortaleza emocional que tiene un individuo para manejar y así evitar que las circunstancias externas le vayan a afectar negativamente como tal. Entonces, ¿qué hago con la emoción que me produce un cambio? ¿Y cómo puedo manejar esa emoción? Les voy a decir. Y es sencillo, y suena sencillo, sin embargo requiere algo de práctica. Y es manejar la manera en que vemos las cosas, cambiar la manera, la perspectiva de cómo estamos viendo algo, cambiar la interpretación. Yo deseo narrarle una historia, bien rapidito. Cuento una historia de dos hermanos. Uno era muy optimista, mientras que el otro era sumamente pesimista. Y no importa lo que sucediera en la vida de ellos, el optimista siempre encontraba algo bueno en todo lo que sucedía, mientras que el pesimista veía un problema en toda situación. Los padres de estos niños, dado que veían estas actitudes tan extremas en sus hijos, quisieron hacer un experimento y aprovecharon la época de Navidad. ¿Y qué hicieron? Al pesimista le compraron todos los regalos que ellos entendían que él deseaba tener, esperanzado de que el niño cambiara su actitud y viera lo positivo de las cosas al recibir estos regalos. Por otro lado, al optimista decidieron regalarle una caja con una bolsa de estiércol de caballo adentro. Esto para ver si había algún cambio de actitud en el niño y descubriera que hay experiencias negativas en la vida. Así que nada, llegó el día de Navidad y el niño pesimista fue el primero en llegar hasta los regalos y comenzó a abrirlos uno a uno. Y según los veía, hacía algún comentario. El color no me gusta, esto es muy pequeño, este pesa demasiado. Y para todo encontraba una falta. Mientras tanto, cuando el niño optimista abrió su regalo y vio la bolsa con estiércol de caballo, la miró por un segundo y luego su rostro resplandeció de alegría, de modo que comenzó a preguntar, de momento comenzó a brincar y a gritar, celebrando. Y los padres, confundidos por la reacción del niño, le preguntaron, ¿tú sabes lo que hay adentro de esa bolsa? Y el niño respondió emocionado, claro que sí, esto es caca de caballo. Entonces, ¿por qué estás tan contento?, le preguntaron los padres. Y el niño contestó, pero no se dan cuenta, si tengo una bolsa con caca de caballo, es que muy cerca de aquí tiene que haber un pony.
Entonces, la vida es 10% las cosas que nos suceden y 90% la manera en que las vemos y reaccionamos ante ellas. Entonces yo te pregunto, ¿puedes ver el pony cuando la vida te trae estiércol de caballo? Entonces, existen dos extremos. Existen dos extremos en la manera en que vemos las situaciones que se nos presentan. ¿Esto me paraliza o esto me impulsa? ¿Me perjudica o me favorece? Y saben que hay otra historia que les quiero compartir bien rapidito. Y esto fue una situación que ocurrió en los Estados Unidos para los años 1900. Y esta época en particular, 1915, el gorgojo de la cápsula o el boll weevil, esto es un insecto que se convirtió en una plaga porque ataca los sembradíos de algodón. Y en Estados Unidos, en varios estados, estos sembradíos de algodón se echaron a perder debido a esta plaga que fue invadiendo poco a poco cada de estos sembradíos. Y muchos cultivos fueron destruidos y los granjeros locales tuvieron graves problemas financieros a tal grado que hubo una gran depresión en esa zona. Entonces, ¿qué sucedió? Un empresario llamado H.M. Sessions buscó alternativas y descubrió que sembrar maní podía ser una solución al problema. ¿Y por qué el maní? Porque descubrió que estos insectos no toleran el maní y no pueden atacar esas plantas. Por lo tanto, este señor se le acercó a un agricultor empresarial de la zona llamado señor Baston, quien también había sufrido muchísimo sus cultivos de algodón, y le ofreció las semillas y le hizo una oferta. Le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar $1 por cada fanega. ¿Y qué es una fanega? Es aproximadamente 90 libras de producción de maní. Te voy a pagar $1 por cada fanega que cultives. Vamos a hacer el experimento por un año. A ver si en ese año lo que tú cultives te voy a pagar $1 por cada fanega. Así que este señor Baston accedió a la oferta y siguió su sugerencia. ¿Y qué pasó? Al cabo de un año, el señor Baston había producido 8,000 fanegas. Así que estamos hablando de una ganancia de $8,000. Esto fue suficiente para él pagar sus deudas y aún así le sobró dinero para ahorrar, para depositar. ¿Qué pasó? Que cuando otros agricultores vieron estos resultados, se quedaron sorprendidos, pero ¡wow! ¿Y qué pasaba? En aquella zona, al igual que en muchas otras zonas, lo único que esta gente cultivaba era algodón, y era lo único que sabían hacer, y pues no se le había ocurrido sembrar otra cosa. Sin embargo, viene esta plaga jorobar a dañarle los sembradíos. ¿Y qué causó? Causó que ellos buscaran otras alternativas, sembrar maní. Y no tanto eso, luego descubrieron que podían sembrar otras cosas y empezaron a sembrar también papa, caña de azúcar, tabaco, entre muchas cosas. Así que hoy por hoy, si ustedes van al condado de Coffee en Alabama, van a ver un monumento erguido allí, y ese monumento es a la plaga. Le hicieron un monumento a la plaga. ¿Por qué? Porque los ayudó a diversificarse y a obtener mejores ganancias. ¿Por qué? Porque surgió esa idea del maní y por ahí siguieron diversificándose y se dieron cuenta que podían cultivar otras cosas. Así que los cambios, eso es lo que causa los cambios como tal. ¿Y qué pasa? Nos mueven de la zona cómoda, nos mueven de aquello que conozco y domino, de aquello que se me hace fácil hacer.
lo que puedo hacer rápido y lo que no requiere mucho pensamiento ni esfuerzo. Ahora, los cambios, ¿saben lo que hacen? Hacen que nosotros descubramos unas capacidades que desconocíamos que teníamos. El otro día estaba yo dando una corridita por la mañana y me acerqué por un área por donde hay unas gallinitas que estaban en la calle, en la acera. Sin embargo, esas gallinitas, me imagino que ustedes han visto que se asustan de nada y empiezan a cacaraquear y a moverse y están bien asustadas, se sienten como que están en peligro y mientras más yo me iba acercando, más se desesperaban al punto que comenzaron a volar y levantaron vuelo, pero levantaron un vuelo alto. Ahora, ellas saben que pueden volar, probablemente no. Sin embargo, al verse amenazadas, no le quedó otra opción de usar esas capacidades que quizás ellas desconocen, el poder volar. ¿Y cuántos de nosotros, sabrá Dios, tenemos la capacidad de volar? Y no en el término físico, pero en otros términos. Volar en ideas, volar en alternativas, en generar soluciones. Y no es hasta tanto que ocurren estos eventos que causan, nos impulsan, activan esas capacidades que están guardaditas quizás en una cajita de herramientas que tenemos aquí guardada y que está sin usar. Entonces, es momento, cuando vienen estas situaciones, es momento de buscar esa cajita y empezar a sacar a ver qué es lo que tenemos ahí. Entonces, los efectos de los cambios son temporeros. Son temporeros, mi gente. ¿Y por qué son temporeros? Porque la historia y múltiples estudios científicos demuestran que el ser humano es la especie más adaptable de todos los seres vivos. Entonces tenemos la capacidad de adaptarnos a un cambio. Al principio va a ser bien incómodo, va a ser molestoso. Sin embargo, con el pasar del tiempo, nos vamos a ir adaptando. En un tiempo razonable podemos desarrollar conocimiento, ideas, destrezas y capacidades necesarias para adaptarnos y sobrevivir. Por lo tanto, el efecto inicial de un cambio, que podría de ser desagradable, va a ir desapareciendo gradualmente a medida que nos vamos adaptando. Ahora, es importante reconocer que hay cambios que son temporeros, sin embargo, hay cambios que son permanentes. Hay cambios que llegan y es para quedarse. ¿Y qué hacemos con eso? Por ejemplo, alguien puede decir, no veo el día en que todo vuelva a la normalidad. Ahora, pregunto yo, ¿qué es la normalidad? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo normal? Y me puse a buscar información. De hecho, yo surgí con una propia definición. Lo normal o norma, algo que con el tiempo viene a ser aceptado por la sociedad. Algo que con el tiempo viene a ser aceptado por la sociedad, dado que los resultados han demostrado que es funcional en el diario vivir. Entonces, llegan cambios y en la sociedad se va evaluando eso y llega un momento dado que se convierte en algo permanente. Y esto lo hemos visto a lo largo del tiempo. Algunos ejemplos de eso, cuando llegó el cinturón de seguridad. Nos guiábamos por ahí y antes era sin cinturón, al garete. Sin embargo, se comienzan a establecer leyes para usar el cinturón y mucha gente se resistía, no queríamos usar ese cinturón de seguridad. Sin embargo, ese cambio llegó para quedarse. Y hoy es bien extraño una persona por ahí sin usar el cinturón. De hecho, uno mismo, si se monta en el carro y no se pone el cinturón, se va a sentir raro, porque ya uno se acostumbró, ya uno se adaptó a ese cambio. Otros cambios que han llegado para quedarse y que podemos usar de ejemplo son los pagos, transacciones electrónicas. Las familias de antes eran de 10 personas.
Ahora son familias de 2, de 1. Cuando escuchamos familias de 4 o 5 personas, nos asombramos porque ya eso no es que normal, pues, pero lo que antes era normal, ahora ya no lo es. Y lo que antes no era normal, ahora es normal. Así que cuando hablamos de yo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, es algo como para ponerse a filosofar, ¿verdad? Porque no necesariamente, como les dije, lo que es normal ahora, probablemente mañana ya no lo sea. La duración de un cambio, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto dura un cambio? ¿Cuánto dura un proceso? Bueno, va a depender de cuán rápido nos podemos adaptar. ¿Cuán rápido nos podemos adaptar? Recuerda que es necesario terminar un capítulo para comenzar el próximo capítulo. Entonces, no es hasta que nos adaptemos, hasta que aprendamos qué es lo que nos trae esta experiencia, no nos podemos mover a la próxima experiencia o al próximo nivel que queremos alcanzar. Entonces, cuando un cambio es permanente, ¿a quién es que le toca cambiar? Examinen esa pregunta. Bueno, a nosotros es que nos toca cambiar como tal. Ahora, vamos a tener bien claro que van a haber cambios que podrían atentar con la seguridad, valores y principios de cada uno de nosotros y hasta podrían estar fuera de nuestro control. Estos tipos de cambios no son negociables. Estos cambios que yo estaba hablando de adaptarnos, pues sí, hay cambios que nos adaptamos. Sin embargo, hay otros cambios que pueden ocurrir, y quiero hacer la aclaración, que atenten contra nuestros valores, principios o contra nuestra vida. Esas cosas definitivamente no nos vamos a adaptar. Lo que vamos a hacer es que las vamos a manejar, las vamos a trabajar. Ahora, vamos a las recomendaciones. Recomendaciones que le voy a dar para manejar estos cambios. Primero, vas a escoger la manera en que vas a ver el cambio. ¿Me perjudica o me favorece? Y asegúrate que el extremo que coja te funcione, te ayude a manejar ese cambio. Número 2, te vas a hacer un auto-coaching. ¿Y qué es un auto-coaching? Vas a tener unas preguntas de guía que te van a ayudar a reflexionar y a buscar alternativas y a ver las cosas de un modo diferente. Así que reflexiona en estas preguntas que te voy a hacer. Número 1, ¿qué nuevos conocimientos necesito adquirir? ¿Qué nuevos conocimientos necesito adquirir en medio de esta situación? ¿Okay? 2, ¿qué nuevas destrezas necesito desarrollar? Así que primero necesito conocimiento. Voy a aprovechar esta situación, voy a aprovechar este cambio que está ocurriendo. Voy a aprender de él y voy a ver qué destrezas necesito desarrollar para manejarlo. 3, ¿qué ideas y alternativas puedo generar para manejar este cambio de manera más efectiva y manteniendo un estado de calma? Si tú te haces estas preguntas, tu mente va a buscar alternativas, va a generar soluciones. Otra pregunta, ¿qué provecho le puedo sacar a esto? ¿Qué provecho le puedo sacar a esta situación? Son preguntas que te van a ayudar a enfocarte en el lado favorable. Otra recomendación, recuerda tus momentos de gloria y pregúntate, recuerda tus momentos de gloria, esos eventos del pasado donde saliste airoso, donde saliste victorioso, y te vas a preguntar lo siguiente: ¿cuáles son los pasos que he seguido para salir victorioso de situaciones similares a esta? ¿Cuáles son los pasos que yo he hecho? ¿Qué cosas diferentes he hecho? ¿Cómo lo he manejado en el pasado en situaciones similares? La otra pregunta, ¿qué he pensado en ese momento? ¿Cuáles han sido los pensamientos que han estado corriendo por mi mente cuando estuve en esa situación? 3, ¿qué emoción he sentido que me impulse a manejar la situación?
qué emoción yo tenía en ese momento que me ayudó a manejar esa situación, me impulsó a manejarla. Yo recuerdo que una anécdota durante el huracán María, yo tenía una misión por día. A veces la misión era ir a buscar agua, o la misión era ir a buscar dinero en efectivo en un cajero, o a buscar gasolina. Y uno de estos días que fui a buscar diésel, más bien, me llevé tres purrones, dos purrones de 5 galones y un purrón de 2 galones y medio. Y ya había descubierto que la fila a pie era más rápido que la fila en carro. A todo esto, durante el huracán María, algo que hice también fue que me rapé prácticamente todo el pelo, me dejé la barba y eso me daba una sensación como de un warrior, como de un guerrero. Me sentía poderoso. Y lo que usaba unos pantaloncitos cortos, una camisilla y tenía 2 sets. Tenía un set que estaba usando y el otro estaba lavándose y así. Y eso era lo único que usaba y me ponía unas botas, de hecho unas botas militares. Ese era mi atuendo en esos primeros días después del huracán María. ¿Y qué pasó? Que este día yo estoy en la fila, estoy cargando los purrones están obviamente vacíos. Sin embargo, estando en la fila estoy pensando, cuando yo llene estos purrones, ¿cómo yo los voy a cargar nuevamente hacia el carro? Porque el carro, de hecho, fue necesario dejarlo lejos porque los paseos estaban llenos de carros, había un reguero en aquel lugar. Y cuando llené los purrones que voy a cargar con ellos, pues estoy buscando alternativas y yo andaba con un fanny bag, que por ahí le dicen una mariconera. Tenía este fanny bag y de momento se me ocurrió coger el galón de 2,5 galones, el purrón de 2 galones y medio, y amarrarlo con el fanny bag, enganchármelo en el cuello como si fuera un bling bling, ya estaba lleno, y con una mano cogí el de 5 y el otro de 5 y empecé a cargar con esos purrones. Estamos hablando que y yo los llené hasta más no poder. Y empiezo a cargar con esos purrones y me pregunté qué emoción yo necesito, qué emoción. Y la emoción que recordé es la emoción de coraje. Cuando uno está bajo un coraje, de momento como que tiene esta fuerza, esta energía. Y me empecé a decir, yo soy un guerrero, yo soy un guerrero. Y empecé a caminar y a cargar con esos galones por ahí. Y la gente se me quedaba mirando y hasta se reían. Y yo pues me sonreía con ellos y seguía caminando y de vez en cuando me detenía, cogía un descanso y volvía. Yo soy un guerrero, yo soy un guerrero. Y te pregunto yo, en pasadas situaciones, ¿qué emoción te ha ayudado y qué vestimenta, qué atuendo has usado? Por ejemplo, ¿qué postura física has asumido? ¿Cómo has caminado? ¿Cómo has hablado? ¿Cómo te has vestido? Que es lo que mencioné. ¿Qué accesorio has usado en esa situación? Por ejemplo, una gorra, que de hecho también yo siempre usaba una gorra en aquel momento, gafas, un collar, una correa, unas botas, un bastón. Tengo un amigo que hace mucho hiking y él siempre tiene un bastón que es bien representativo y especial para él. Y él le tiene como unas chapitas conmemorativas. Y eso le da, lo lleva a él a un estado, le da una energía, lo transporta, lo inspira. Pues, ¿qué cosas hubieron que te ayudaron en el pasado que ahora te podrían ayudar? Ok. Cuarta recomendación es disóciate. ¿Y qué es disociarse? Es como ver las cosas desde otra perspectiva también. Y vas a hacer lo siguiente. Número 1, si tuvieras a un amigo o a un ser querido que esté pasando por la misma situación. Imagínate, tienes un amigo que está pasando por la misma situación que tú estás pasando.
¿qué le aconsejaría? La primera pregunta, ¿qué tú le aconsejarías a ese amigo? La otra es, ¿qué palabras de aliento le darías a esa persona? Y tercero, ¿cómo tú lo inspirarías a él? ¿Cómo tú inspirarías a ese amigo? Si haces ese ejercicio, te garantizo que te va a ayudar también a cambiar esa emoción y tu estado como tal. Otra, en el área de disociarse, piensa en algún personaje o alguna persona que admires mucho, tanto por su carácter, sus grandes cualidades, alguien que tú tengas como un mentor y con quien tú te identificas. Piensa en ese personaje, que lo tienes como un mentor, lo admiras y te identificas con ese personaje y pregúntate, ¿qué haría fulano en una situación como esta? ¿Qué haría? ¿Cómo él lo manejaría? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo él lo manejaría? Así que esta cuarta y última recomendación te va a ayudar a disociarte y a poder manejar la situación o el cambio que estés enfrentando. Entonces, cierro con esto. En ocasiones deseamos que las cosas cambien. ¿Cuántos por ahí han dicho, yo quiero que las cosas cambien, yo quisiera que esto cambiara? Pero cuando cambian, a veces nos toman desprevenidos y no necesariamente las cosas llegan como deseábamos. A veces queremos que algo suceda, sin embargo sucede de otra manera. Pues ¿sabes qué? Si sucedió de esa otra manera es porque esa otra manera era más conveniente. Es mi filosofía, ¿ves? La estoy compartiendo con ustedes. Así que nada, espero que estén complacidos con esto que compartí y los estaré invitando a la próxima charla para la semana que viene. Luego estaré anunciando el título y nada, espero verlos de nuevo en la próxima charla. Un abrazo, los quiero mucho, buenas noches.